tengan la edición final, ok, en cobres. Bueno, Okay. bueno, Felipe, adelante entonces Sí, y gracias por bien. todo. Vamos a comenzar esta clase. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos inspire con su Espíritu Santo y nos deje apreciar la obra del siervo de Yahvé, que es también el Hijo de Dios. Bueno, amén. Amén. Y ahí creo que ven el texto, ¿no? El texto lo están viendo. Sí, Sí, Felipe, sí. las canciones del siervo en el Nuevo Testamento. Eh, como es el título que habían dado a este pequeño seminario, digamos, creo que decía las canciones del siervo en el Nuevo Testamento, pero creo que ustedes van a coincidir conmigo que metiéndose ahora en esta tercera etapa en el Nuevo Testamento, en realidad no tenemos tanta satisfacción de ver al siervo de Yahvé tan presente y solicitado en el Nuevo Testamento como quisiéramos. ¿Saben por qué? No sé si alguien se da cuenta por qué. No vamos a estar muy satisfechos por las referencias que encontremos en el Nuevo Testamento al siervo de Yahvé. Y la razón, y la razón es porque la liturgia ha ganado nuestro corazón. Es la liturgia la que nos ha metido muy de lleno en este aspecto de la vida de Jesús. ¿Y por qué? ¿Eh? Ahí se lo pongo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es solamente la liturgia que expone completamente las 4 canciones y a veces las repite. Y no sé si por ahí me olvido de alguna parte del año en que aparece de nuevo un poco alguna canción, pero el principal momento del año es la Semana Santa. Ahí lo tienen en el texto, el Domingo de Ramos, tenemos Isaías 50, una de las canciones. El Lunes Santo tenemos Isaías 42, otra canción, la primera. El Martes Santo tenemos Isaías capítulo 49, creo que es la tercera canción del siervo. El miércoles santo, de nuevo, tenemos algo más del capítulo 50 que había aparecido el Domingo de Ramos. Y finalmente, el Viernes Santo tendremos toda la 4ª canción desde el capítulo 52, 13 hasta el final del 53. Esa es la razón, me parece a mí, por qué nosotros estamos tan imbuidos de este tema y si no hacemos un estudio bíblico, como estamos haciendo, ahí nos damos cuenta de lo escaso a veces en que el Nuevo Testamento, o en forma tan sintética como a veces se refiere el Nuevo Testamento a las canciones del siervo, porque es la Semana Santa la que tenemos en la experiencia de nuestra vida cristiana. Y eso pasará en otras congregaciones no católicas, supongo los episcopalianos. Si ustedes saben algo, me dicen, o los anglicanos, ustedes si tienen alguna participación en esas denominaciones, Yo soy dígame ahora. anglicano, Felipe. ¿Cómo? Yo soy anglicano. Sí, por eso me pareció, tenía interés que me dijeras algo de eso. ¿Qué necesitas saber, Felipe? Bueno, si ustedes también en la Semana Santa tienen esa profusión de las canciones, de las 4 canciones del siervo que aparecen a lo mejor en las lecturas de la Sí, liturgia. se suelen hacer las lecciones de tinieblas que se les llamaban anteriormente, de las Ajá, lamentaciones de Jeremías, vos decís. sí. Bueno, sí, no me refiero mucho a Jeremías ahora, quizás más me estoy refiriendo a las lecturas
que la liturgia ha escogido para las ceremonias principales. El Domingo de Ramos, pues es la misa que le llamamos de Sí, Ramos. El mirá, lunes, te explico. El leccionario, por ejemplo, es el mismo claro, que la Iglesia Católica, porque sí, hay un leccionario ecuménico. Después ajá, cada iglesia decide si usa. En la Catedral Anglicana, la lectura que se lee, ponele, el Domingo de Ramos, mm, o sea, el Evangelio más la lectura, si uno va a la Catedral Metropolitana, se está leyendo la misma lectura. sí, Y si uno va a la iglesia metodista, también se está leyendo la misma lectura. Así que no hay mucha diferencia, Felipe. Y sí. las lecturas se leen. Pues recién te referiste al Evangelio y estas lecturas Claro. en la Una Iglesia para el lunes, Católica para el martes, para el miércoles. Sí, sí, se hace. son anteriores. Si se celebran los cultos, ojo, porque se celebra por lo general el domingo, el martes, jueves, viernes y domingo. Sí, El sábado de gloria, por lo general, no. O sea, tiene que ver, porque no es como en la iglesia católica romana que se hace todos los días la misa. sí, 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 Por ahí en Semana Santa se hace el domingo de Ramos, el martes, por ejemplo, sí, después jueves, viernes y domingo. sí. Domingo de Pascua. Bueno, yo supongo, por después de lo que me decís, que seguramente si pudiera tener el libro de la liturgia de la iglesia anglicana, ¿no? Tú eres anglicano. Sí, si querés, después vemos la forma, se lo paso a José Luis, te paso el leccionario de este año, del 2022, y no hay mucha diferencia con la Bueno, Iglesia Católica Romana. mejor, con más Es un razón. Excel que no tiene nada que ver con el libro de oración común, y hay un leccionario Sí. internacional también, pero El escenario que usa la Iglesia Católica es para las misas, es el escenario para las misas. Y ahí aparecen enteras estas 4 canciones. claro. Y eso es lo notable, que la Semana Santa finalmente nos da la satisfacción de enfocar a Jesús como el siervo de Yahvé, el Mesías sufriente, y también vamos a ver el Hijo de Dios. Bueno, aquí hay alguien que me molesta. Hasta luego, ya lo saqué. Bien. Por eso ahí les pongo escrito: los cristianos que celebran la Semana Santa, especialmente los católicos, tienen en la liturgia oportunidad de encontrarse con las 4 canciones del siervo y notar cómo se las aplica a Cristo. Se trata del Domingo de Ramos, del Lunes Santo, del Martes Santo, del Miércoles Santo y del Viernes Santo. Y como tú dices, cada denominación tendrá sus variaciones, pero seguramente tendrán mucho de esto también en sus propias liturgias. Conviene estar atento a los diferentes, al entrar en estas canciones, conviene estar atento a los diferentes sujetos que intervienen en las canciones. Dios, ante todo, a veces el Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, el Señor puede también referirse a Cristo, y sobre todo en San Pablo, que evita llamarlo Dios. No siempre, hay uno o dos textos que sí lo llama Dios, pero reserva el término Dios para el Padre de Jesucristo. Aparece también entre los que hablan en las canciones Yahvé, y después, aparte de Dios, aparece el siervo mismo hablando, o aparece el escritor, el autor de las canciones, y, y a veces aparece el escritor dentro del nosotros, que puede referirse también a todo Israel, a Jacob, o a un reducido grupo de seguidores de Isaías y de su tradición. Bien, eso sería unas advertencias. ¿Por qué se diluye un poco fuera de la liturgia en el Nuevo Testamento las alusiones al siervo? Porque las referencias a los pasajes de Isaías hablando del siervo vienen a propósito del tema que está tratando el evangelista o el autor del Nuevo Testamento. San Pablo
o el autor de los Hechos de los Apóstoles, depende del tema que esté tocando. A veces es por eso que aparecen algunos pasajes de Isaías, del siervo de Yahvé. Pero lo que más nos interesa son los pasajes del siervo que los autores del Nuevo Testamento citan para exhibir su origen, su misión y la manera sacrificial como la realiza. Bien, eso es lo que en realidad más nos interesa, pero no siempre está todo expuesto en forma completa, sino en referencias más breves, pero que sí que están mostrando que el autor del Nuevo Testamento, sea en los Evangelios o en las cartas o en los Hechos de los Apóstoles, conoce la figura del siervo de Yahvé y la está aplicando a nuestro Señor. Y yendo ahora a textos concretos, vemos aquí algo que se refiere ante todo al silencio de Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 16 al 21, que ve a Jesús evitando la contienda con los fariseos y la publicidad, de acuerdo a un pasaje de Isaías referente al siervo. O sea, está usando un pasaje del siervo de la primera canción del capítulo 42 para mostrar por qué Jesús evita a los fariseos y la discusión con ellos y la publicidad, que no la quiere. Y entonces el texto de Mateo, ahí citado, comienza: los fariseos salieron y deliberaron cómo acabar con él, pero Jesús se dio cuenta y se fue de allí. Le seguían muchos y sanaba a todos, pero les encareció con palabras enérgicas, en la segunda columna, pero les encareció con palabras enérgicas que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Ve? Trae Isaías una de las canciones, pero en realidad para justificar el silencio de Jesús y la huida, el evitar de Jesús de una contienda con los fariseos y de que se esparce la idea entre la gente de que seguramente de que él va a ser el Mesías político esperado, ¿no? Y entonces con ese motivo cita el pasaje de Isaías. No sé si alguien lo quiere leer, la segunda columna. La de la izquierda, la primera es el griego, y a ver alguien si puede leer ahí la segunda columna. Mirad a mi siervo, ¿eh? Mirad a mi siervo, a quien yo elegí, a mi predilecto, en quien se complace mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y él dictará equidad a las naciones. No porfiará ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. La caña cascada no la quebrará, y no apagará la mecha mortecina, hasta que haga triunfar el juicio, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Muy bien, muy hermosa dicción. Me gusta mucho. Si venís a mi iglesia, te voy a nombrar lector oficial. Gracias, con gusto. Bueno, como ven ahí, como les dije, está citando esta primera canción de Isaías, que es el capítulo 42, sobre todo por el segundo párrafo, donde el siervo no gritará ni porfiará y no se oirá su voz en las plazas, no quebrará, no actuará sensacionalmente quebrando la caña cascada y no apagará la mecha mortecina. Y esa es la actitud que trae el siervo para su función especial, que sí está mencionada, que es que con la fuerza del espíritu va a dictar la equidad, el mishpat en hebreo, va a dictar la equidad a las naciones,
que, o sea, es parte de la justicia que va a traer, va a ayudar a crear el siervo de Yahvé, y de tal modo que hará triunfar, hacia el final dice, hará triunfar el juicio de nuevo, es el Mishpat, y en su nombre las naciones ponen su esperanza. Un poquito distinto del hebreo, quizás porque habría que comparar bien, quizás se inspira más en la 70 griega que en el hebreo, pero coincide bastante. El siervo en la tercera columna del hebreo, que tenemos nada más que la traducción en castellano, también dice que el siervo es elegido del Señor, es quien es preferido del Señor y que ha puesto su espíritu sobre él, como decía la columna de Mateo. Para que promueva el derecho, ahí está la mishpat, ahí tienen la palabra hebrea, para producir la mishpat, que el castellano del Mateo dice equidad. No recuerdo, sí, ¿cuál es krisin? El griego de Mateo va a decir krisin, esa es la equidad o el derecho de que, o también a veces se suele llamar la justicia que viene a traer el siervo a las naciones. Bien. Y hacia el final del texto hebreo, en la tercera columna, vuelve a recalcar que promoverá el derecho, y lo dice 2 veces, hasta implantar el derecho en la tierra, y que es la mishpat, de nuevo, siempre es la mishpat hasta ahora, y traerá la ley a las islas, que no es la ley de Moisés, sino la ley como que expresa la voluntad de Dios sobre como la manera que hay que honrarlo y seguirlo. Porque es una ley que no se dirige al pueblo de Israel, sino a las islas de extranjeros. Abajo tienen esas 2 columnas que reflejan cómo viene la 70. La 70 tiene algo particular de que introduce en el versículo primero quién es ese país o siervo. Ese siervo es Jacob, ahí lo tienen subrayado, Jacob o Paismu. Y que el Señor intenta ayudarlo y después vuelve a identificarlo de nuevo con un sinónimo casi de Jacob, que es Israel o Eclectosmo, Israel mi elegido, que mi alma piensa recibirlo, y le daré a él el espíritu, topneuma, pautón, pondré mi espíritu sobre él, de modo que pueda traer la krisin, o sea, la justicia, el derecho a las gentes, ethnesin exoisei. Bueno, o sea, ven que hay unos pequeños detalles de la 70, que si Mateo se inspiró en la 70, como es posible, los evita para concentrar el país griego, y el Hebed, creo que es en hebreo, concentrarlo en Jesús. Y al lado del griego de la 70 tienen la traducción que se ha propuesto ya desde hace mucho de la 70 misma. Es una traducción inglesa que suele estar en el Bible Work, ahí la tienen, y que las siglas son las que están arriba, LXA. Bueno, fíjense que la traducción inglesa, esta tradicional de la 70, especifica que las gentes son los gentiles. Ahí están, los gentiles. Lo estoy subrayando a ustedes, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia o algo que hayan notado? Adelante.
Este sería el pasaje en que Mateo está usando esta primera canción del siervo, no tanto para hablar de su sufrimiento, sino para hablar de la actitud de este siervo que se parece a la de Jesús, de evitar la polémica con los fariseos y la publicidad política, digamos así, de los que esperan un Mesías político y nacionalista. Me parece que más acertado decir a quien yo sostengo de a quien yo elegí, porque ese siervo como que ya está preparado para el sacrificio, para el sufrimiento, y como que es sostenido en ese momento. ¿Me podés de nuevo resumir tu observación, por favor? Que me parece más acertado decir a quien yo sostengo que a quien yo elegí. Porque como que sostiene en ese momento. Sí. En cambio, en lugar de sostengo, tú propones, en lugar de sostengo, tú propones que otra palabra. No, propongo sostengo en vez de elegir. Sí, ¿en qué versículo era? ¿En qué versículo era? Y lo primero, acá el 18, acá dice mi siervo a quien yo elegí. Y acá dice mi siervo, en la tercera columna, a quien yo sostengo. Sí, ok, bien. Mi siervo a quien yo elegí, teníamos en Mateo, en la traducción de Mateo, a mi predilecto en quien se complace mi alma. Sería en lugar de yo elegí, entonces. Claro. Bueno, en quien yo sostengo. Claro que si el Señor lo elige no únicamente por este momento, lo elige porque le está dando su vocación. En un momento dado, el siervo va a decir que lo ha recibido del vientre de su madre, como le pasó a Jeremías. Me da la impresión de que elegí no es tan pobre, pero si te parece más diciente sostengo, también, como no, podría ser, ¿no? Mirad a mi siervo, a quien yo elegí. Bien. El hebreo tiene a quien yo prefiero, sí, distintas maneras. Claro, sostengo, podría indicar que es una acción divina en favor del siervo más permanente. Bueno, puede ser, está bien. Bien, ¿alguna otra observación? Y si no, seguimos. Fíjense que esta cita de Isaías es una de las citas que se llaman, yo ya no recuerdo más cómo se dice en español, en inglés le llaman fulfillment citation, una cita de cumplimiento, por eso yo puse ahí esta cita de cumplimiento, que son propias. Se sigue llamando así, Felipe. Bueno, cómo no, que son propias de Mateo, como esta, la cita para hacer ver que se está cumpliendo esa profecía de Isaías en Jesús. Y esta aquí que encontramos en Mateo es la cita más extensa de Isaías del Antiguo Testamento que se encuentra en Mateo. Las otras citas son más breves y se refieren quizás a otras ocasiones, otros temas. Y corresponde más bien a la 70. Una cosa que me llama la atención es que si ha seguido la 70, se ha mantenido la palabra opaismo, idú opaismo, he aquí mi siervo.
porque cuando lleguemos al bautismo de Jesús, ahí Mateo va a cambiar la 70 opaismo en lugar que se está usando para siervo, y que así sucede muchas veces en la 70, lo va a cambiar Mateo y va a poner aquí mi hijo, uiosmo, en lugar de opaismo. Ya llegaremos al bautismo de Jesús. El otro momento que tengo aquí en los textos del Nuevo Testamento es la pasión de Jesús. Primero, cuando Felipe explica ahí en esos Hechos de los Apóstoles al eunuco etíope que el pasaje de Isaías del capítulo 53, versículos 7 y 8 que estaba leyendo se refería a Jesús. Porque creo que ahora vamos a leer el texto, el eunuco le pregunta a quién se refiere. Pero primero el texto dice que estaba leyendo. Ahí en Hechos capítulo 8, versículo 32 y siguiente, el texto de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron negándole la justicia, y usa la palabra crisis de nuevo. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Dirigiéndose enseguida a Felipe, dijo el eunuco: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tomó Felipe la palabra y, partiendo de esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús. Y en las palabras usadas por el Hechos de los Apóstoles tenemos que están recordando pasajes de Isaías ahí en el capítulo 53. Como cordero, arriba en Hechos dice como oveja. Isaías parece que se refiere más como cordero llevado al matadero, como oveja, bueno, ahí aparece la oveja, ¿sí? Como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Bien, y que se está reproduciendo casi lo mismo en Hechos de los Apóstoles. Sin arresto, sin proceso, o sea, sin crisis, como decía la 70, le quitaron de en medio, y quien meditó en su destino, lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo mismo dice un poco arriba, su vida es arrancada de la tierra. Aquí dice, lo arrancaron de la vida de los vivos. Dice Isaías, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Bueno. Dejando este pasaje de Hechos, el siguiente, hay que notar lo siguiente sobre la pasión de Jesús, que diversos autores ven una conexión de concepto más que literal de palabras sobre estos pasajes de la pasión de Cristo y del siervo, en los siguientes pasajes. Cuando Filipenses dice, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz, por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre. Y entonces ven una repercusión en los pasajes de Isaías del capítulo 49, mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Yo diría que es más bien una relación de conceptos más que de palabras. Miren en el capítulo 52 de Isaías, miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. O sea, está tanto el sufrimiento como el éxito que va a tener el sacrificio del siervo. El siguiente pasaje que se estaría dentro de los que nos recuerdan la pasión de Jesús sería esta nota que pongo aquí, que en realidad
no tiene que ver directamente con nuestro tema en el sentido de que no estamos viendo la repercusión de estas canciones en el Nuevo Testamento, sino estamos echando un vistazo, me pareció útil, al Salmos 22, no a los Evangelios, sino, o al Nuevo Testamento, sino al Salmo 22. Todos los escrituristas piensan que hay referencias que coinciden con lo que encontramos en las canciones del siervo, sobre todo en la cuarta, como puse yo ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando el Salmo 22.1 dice, Dios mío, Dios, bueno, esto sí lo vamos a encontrar en el Evangelio, ¿sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Eso encontramos la repercusión también bastante literal, de Mateo, en el capítulo 27, a media tarde Jesús gritó con voz potente, Elí, lema sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso tendría repercusión con lo que se encuentra en Isaías en el capítulo 49, decía Sión, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Claro que ya a esa altura del capítulo 49, 14, ya estamos fuera de la segunda canción, porque la segunda canción incluiría solamente los versículos 1 al 6. Pero lo que pasa es que las canciones están rodeadas de expresiones y sentimientos similares a lo largo de los capítulos de Isaías, y no necesariamente solo las canciones están reflejando, en este caso, el abandono que siente el siervo, como sintió Jesús en la cruz, ¿no? Y que el Salmo lo expresa más literalmente igual, ¿no? El capítulo 54 de Isaías tiene algo semejante, por un instante te abandoné, pero con gran cariño te recogeré. También ese pasaje no pertenece a las canciones del siervo, pero como digo, todos esos capítulos que incluyen las canciones están también llenos de referencias semejantes a las que encontramos en las canciones mismas. Otro pasaje del Salmo 22, versículo 6, pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la humanidad, asco del pueblo, traduce Shekel, que fue mi profesor en el bíblico. Esa es una de sus traducciones. La BNP significa la Biblia de nuestro pueblo, y tiene relación, al menos de concepto, con el Isaías 53, cuando dice, despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, familiarizado con la dolencia, como aquel ante quien se tapa el rostro, despreciado, de modo que no le hicimos caso. Esta lo tomé de también traducción que está ahí de la CAP, que es una traducción, me parece, española, que es un poco más literal a veces que la de Shekel y otras traducciones, ¿no? Otro pasaje similar sobre la pasión, el sufrimiento del siervo sería ahí el mismo Salmo 22, 30, cuando dice, mi descendencia le servirá, hablará de mi dueño a la generación venidera. Isaías promete en el capítulo 53 que sí pertenece a la cuarta canción. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Y en la segunda canción del capítulo 49 tenemos, mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en realidad mi derecho lo defendía el Señor,
mi salario lo tenía mi Dios. Otro pasaje que tendría similitud con, bueno, Felipe. aquí más bien con Mateo, ¿no? Tendría que ver si encuentro alguna similitud con Isaías. Es el Felipe. pasaje del... ¿Sí? ¿Alguien habla? Acá, ¿Cómo? también en el capítulo 49, Ajá. hay otro párrafo que se relaciona con el Salmo 22, cuando habla, en Cuando, verdad, tú fuiste quien me sacó del vientre, me aseguraste sobre los pechos. A ti, constituido desde el útero, desde el vientre de mi madre, mi Dios eras. Eso se repite mucho, en el capítulo 49 aparece también. ajá. ¿Qué versículo sería? Del Salmo, Recién, del recién lo que Salmo leíste. Sí. Lo que leíste, ¿de quién era? Recién lo que del leíste. Salmo, eso es del Salmo. Ah, de versículo 7. A ver, ya te digo. El ciclo 10, 10 y 11. Ajá. Ok, ya. Y, y decís que encontrás algo de eso en el de Isaías, decías recién. Sí, en el 49 se repite desde el 40 al 55, esta frase se repite permanentemente, pero en el 49 también está. Sí. Bueno, muy bien. Ya está, lo incorporé, después lo completaré. Otro pasaje del Salmo sería el 22:8. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Y habría una relación con Mateo, ha confiado en Dios, que lo libre ahora si es que lo ama, cuando Jesús está en la cruz, pues ha dicho que es el Hijo de Dios. Y finalmente el Salmo 22, versículo 18, dice, se reparten mis vestidos, se sortea mi túnica, que en Mateo tenemos, después de crucificarlo, se repartieron a suertes su ropa. Y en Juan capítulo 19, así que se dijeron, no la rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito, se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Bien. Como ven, algunas referencias son son de menos detalle, pero están siempre relacionadas con el sufrimiento del siervo, y habría que investigar hasta qué punto, si hay alguna relación del Salmo 22 con Isaías. Isaías 49:5. Sí, y la cita anterior, decimos. La que comenté del Salmo es Isaías 49:5, donde dice que desde el vientre materno Sí, me predestinó para siervo tuyo. sí, está bien. Ya lo anoté para completar eso ahí, cómo no. Gracias por la observación. Otro Y comentario, Felipe. sí, Hay un autor, Jean-Dominique Croissant, que escribió varios libros sobre el tema de la pasión y de Jesús, ¿no? Y en uno de ellos dice que el relato de la pasión es una reinterpretación teológica de esta parte de Isaías. Y va dando explicaciones de por qué, ¿no? O sea, como que tomaron esta parte de Isaías, hicieron una reinterpretación teológica y con eso la pasión sigue esa reinterpretación teológica. sí. Sí, no, en eso estaríamos de acuerdo y es bastante claro, porque los evangelios están reflexionando, como decía este dominico que tiene la charla, que yo se las referí en la bibliografía, se me va el nombre, que es la segunda generación. Isaías ni siquiera es la primera, con respecto, digo, al tiempo de Jesús, ¿no? Es anterior. La primera sería la de Jesús y después esta de los evangelistas, y que están componiendo y escribiendo la pasión, sería la segunda generación, como decía él. Y ahí, claro, ahí están reflexionando y aplicando
el Antiguo Testamento, viendo el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo, y lo hacen notar, especialmente Mateo, ¿no? Que se distingue por estas citas de cumplimiento, ¿no? Sí, eso es verdad, es una reflexión teológica. Y bueno, es la reflexión de la comunidad cristiana sobre lo que pasó, y que los evangelistas se hicieron eco de eso, ¿no? Sí, eso sí, es verdad, exactamente, sí. O sea, digo que Jesús sintió el abandono de Dios, sintió el abandono del Padre entonces, Sí. ¿no? Sí, pero los evangelistas, al considerar ese abandono de Jesús, esa realidad del sufrimiento de Jesús, ven que está cumpliendo. Cuando se ponen a escribir en la segunda generación, ven que está realizando lo que había anunciado Isaías, ¿no? Sí. Y además reza el Salmo 22. Sí, Reza el Salmo 22. sí. Dios mío, ¿por qué? Eso sí está, eso está textualmente en la Pasión, no sé si de los tres sinópticos pero de uno de ellos, y lo hemos leído en la semana, el Viernes Santo, sí. Y cuando llego ahí, Sí, en Mateo y en Marcos. Ajá, bueno, Igual, sí. sí, y a ver si yo lo había Es puesto un salmo ya. de acción de gracias, ¿eh? ¿Cómo dices? Comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es un salmo de acción de gracias. Sí, lo que pasa es que comienzan muchos salmos con el sufrimiento, la pena, y después se sienten aliviados y viene la parte de acción de gracias, claro, sí. Y esa es la frase que yo, cuando llego ahí en la lectura, que generalmente le dan la parte de Jesús al sacerdote, siempre la canto. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y creo que es la última frase de Jesús ya antes de morir, ¿no? Sí. Así es. Y ahora llegamos a otro momento importante, ya no de la pasión, sino del el bautismo de Jesús, ¿no? Está, como ven, en los tres sinópticos, y este verso dice, aparece también en Mateo 12:18, pero en otro contexto, sobre el silencio de Jesús. Así que vamos a encontrar lo que habíamos leído sobre el silencio de Jesús al principio, algo de eso, o sea, 12:18 lo encontraremos aquí. Pero lo que nos interesa es la acción que se está realizando, que es el bautismo de Jesús. Y hay algo interesante de qué hace Mateo al narrar el bautismo de Jesús, seguramente inspirándose, usando la 70. Esto tiene que estar, vamos a ponerlo en cursiva, como el resto de, cuando es texto, lo he puesto en cursiva, así que también que se ponga bien. Vamos, bien, ahí está, se fue. Y tenemos después la referencia de Isaías, ¿no? El pasaje en cuestión sobre el bautismo dice en Mateo, cuando habla la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En cambio, la 70, fíjense, la 70 ya tiene su opinión. Antes de que los escrituristas del Nuevo Testamento investigaran sobre el siervo, ya la 70 tenía su opinión e identificaba el siervo con Jacob, que es una manera de referirse al pueblo de Israel. Jacob es mi siervo, no sé por qué está en inglés, bueno, porque es la traducción de la 70, la única que tengo en el Bible Works. Jacob es mi siervo, le ayudaré. Israel, también aparece Israel,
Israel es mi escogido y mi alma lo acepta. Amén. Bien. Pero está usando opaismu. Cuando Mateo lo ven arriba, no usa opaismu. Vamos a ver enseguida por qué. Y el hebreo nos viene a decir, mirad a mi siervo Gen Avdi, ahí está mi siervo, Gen Avdi, Edmach Bo, a quien sostengo, Behiri, mi elegido, Rasta Nafshi, en quien se complace mi alma, Nefesh, Nafshi. Sigue usando mi siervo. En cambio, Mateo ha elegido uiosmo. Utosestin uiosmo, o agapetos, no eudokisa. Entonces vamos a ver qué hizo Mateo. Los estudiosos consideran que Mateo, en este pasaje del bautismo de Jesús, para presentar las palabras del cielo, dichas del cielo, se inspira en Isaías 42:1, pero según la 70 griega. Así entendería, oh país de la 70, que la 70 lo refiere a Jacob o a Israel como sinónimos, así entendería el oh país de la 70, no en el sentido de siervo como el hebreo, en que le llama Hebet, que es lo que suele pasar en las 70 en otros pasajes, que traduce Hebet por opais, en el sentido de siervo. Pero Mateo deja ese sentido y usa el de niño, pais. No, entiende opais en el sentido de niño y de hijo, de sentido entendido como hijo. Por eso pone Mateo o ios. Entonces interpreta el griego opais, que puede ser siervo o niño, como hijo, y entonces pone en su griego, Mateo, uios, que es hijo. Este es mi hijo. Es posible que se vea en Jesús al siervo sufriente de Dios, porque si está reflejando Isaías del capítulo 42, y por tanto esté refiriéndose a un siervo sufriente de Dios y por tanto a un Mesías humilde, cuya mesianidad había sido ya reconocida, no necesariamente humilde, pero la mesianidad misma había sido ya reconocida por Jesús en el famoso pasaje de Mateo 16, como recordarán, ¿no? Este pasaje y de Mateo 16 y el 14:33, que añaden hijo de Dios. En el pasaje de Mateo, cuando Pedro responde, le llama a Jesús el Cristo, hijo de Dios. Y en el pasaje también de Mateo 14:33, no me acuerdo qué era, 14:33, ¿qué era? A ver, de Mateo. Basta 14, Mateo 14:33. Ah, 14:33. Dice, los de la barca se postraron ante él diciendo, ciertamente eres hijo de Dios. Sí, es el milagro cuando Jesús camina sobre las aguas. Sí. Sí. Es ahí donde llaman verdaderamente este es hijo de Dios, ¿no? Estos dos pasajes que añaden hijo de Dios pueden indicar un desarrollo posterior de la comunidad cristiana respecto al pasaje de Mateo, cuando habla Pedro, que el pasaje de Mateo parece más primitivo, porque ahí Pedro en Marcos le dice solamente
tú eres el Cristo, no dice el Hijo de Dios. Se puede pensar que Mateo implica una reflexión ulterior a la de Marcos, que es más primitivo. Pero de este modo se indica una relación especial de Jesús con Dios Padre desde el comienzo de su ministerio, porque estamos al comienzo, que se irá profundizando, como veremos enseguida, porque enseguida tenemos que ver que el término Hijo de Dios puede significar mucho más que eso, mucho más que la mesianidad y mucho más que una referencia de relación íntima con Dios. Va a referirse también a su divinidad, como veremos aquí enseguida. Porque Hijo de Dios puede tener diversos matices de intensidad. Puede indicar, bueno, aquí es la primera acepción de una relación íntima con Dios. Puede indicar una relación de intimidad entre Dios y la criatura, como pasa con los ángeles, como pasa con el pueblo elegido, como pasa con los israelitas o creyentes individuales en Deuteronomio y en Mateo también. Así, sin más referencia que a lo humano relacionado con Dios, serían otros pasajes como el referido al Mesías Rey en el primer libro de las Crónicas, en Salmos 2, el mencionado por Satán mismo en las tentaciones o por el poseído en Marcos 3:11. Cuando le llaman Hijo de Dios, no necesariamente es que estén refiriéndose a su divinidad. Eso es al menos una opinión más o menos sostenida por muchos exégetas. O lo mismo cuando el centurión en Marcos, después de la muerte de Jesús, dice verdaderamente este era el Hijo de Dios, también puede ser que se entienda en una forma de intimidad, pero no necesariamente de divinidad. De por sí la frase del bautismo mismo en Mateo 3:17 y de la transfiguración en el capítulo 17 de Mateo no manifiestan más que una predilección por el Mesías siervo. Y probablemente la pregunta del sumo sacerdote en el momento del juicio del capítulo 26 se refiere solo a la mesianidad. Esto lo tomé de una nota de la Biblia, de la Nueva Biblia de Jerusalén, a Mateo 4,3. Y todas esas referencias las tenemos, y ahora les voy a pedir a uno de ustedes que se moleste en leerlas, porque las cité todas juntas. Ese 11 que está al final se refiere a la nota con todas esas citas que acabo de mencionar, pero aquí ya con palabras. A ver, alguien que comience con Job. ¿Quién es el Job de este grupo de ustedes? O es la Jova. Si no es Job, Jova. Sucedió un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, y entre ellos se presentó también Satán. ¿Saben quiénes eran esos hijos de Dios? Y está Satán ahí, de modo que... Los ángeles. Los ángeles, sí. Y entre ellos está Satán, que todavía no tiene el descrédito que tendrá poco a poco más adelante y en el Nuevo Testamento. Es todavía un buen tipo, pero un buen tipo hasta cierto punto porque le gusta ser abogado del diablo en Job, ¿verdad? Se pone a atacar al pobre Job. La culpa la tiene Satán, que todavía no es tan malo como después se lo conocerá. Sí, adelante, Éxodo. ¿Sigo yo? Dirás Sí. entonces al faraón, así ha hablado Yahvé. Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, eso ya... En inglés no, porque no sé. No, eso ya lo conocerán porque ese famoso el encuentro con Moisés, que está procurando salir de Egipto, ¿no? Y entonces de parte de Yahvé le dice al faraón que Israel es mi hijo, mi primogénito. La sabiduría me salió en inglés, no sé por qué. For though they had disbelieved everything, porque a pesar de que ellos han descreído todo a causa de sus artes mágicas, sin embargo,
cuando su primer nacido, sus primeros nacidos fueron destruidos, quizás se refiere al pasaje también del Éxodo. Ellos reconocieron a su pueblo como hijo, reconocieron a su pueblo como hijo de Dios, ¿no? Un reconocimiento de los pueblos paganos de Israel como hijo de Dios. Adelante con Deuteronomio. ¿Alguien quiere continuar? Porque no quiero ser mandona. Hijos sois para Yahvé, vuestro Dios. No os hagáis incisiones ni os toméis entre los ojos muertos. Son referencias pasajeras a propósito de alguna prohibición, en este caso, de que no se hagan incisiones como hacían en los pueblos paganos, y los llama a Israel, hijos sois para Israel, para Yahvé. Mateo, adelante con Mateo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien. También, nunca pensamos que sea en cuestión de naturaleza divina, sino que los que siguen a Dios pueden ser considerados hijos de Dios, ¿sí? Nosotros también, los cristianos, también nos hemos llamado hijos de Dios, ¿no? Mateo capítulo 5. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos, sobre el amor de los enemigos. Sí, fue a propósito, eso lo puse yo, a propósito del pasaje donde Jesús está hablando del amor que debe incluir a los enemigos, porque todos somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. El primer libro de las Crónicas, adelante. Yo seré para él padre y él será mi hijo. Yo no retiraré de él mi favor como lo retiré de su antecesor de David. Se refiere a David, ¿no? Sí, dicen, yo no retiraré de él mi favor como lo retiré de tu antecesor. Se refiere al antecesor de David, o sea, a Saúl, y le está hablando a David de cómo tratará Dios a su descendiente. Yo seré para él el padre y él será mi hijo, y no retiraré de él mi favor como lo retiré de tu antecesor. El tú es David. Le está hablando a David sobre cómo Dios tratará a sus sucesores, ¿no? El Salmo que dice, Salmo 2, proclamaré. Proclamaré el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado en este día. Bueno, es un salmo que en el Nuevo Testamento después se usa mucho, pero quizás con intención de atribuirle la divinidad a Jesús. Mateo 4:3, adelante. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Bueno, para muchos exégetas no es que el diablo se esté refiriendo a la divinidad misma. Podría ser la condición del Mesías, que era considerado también como hijo de Dios. O sea, del Mesías o del rey de Judá, de la descendencia davínica, podía ser llamado hijo de Dios. Mateo 4:6, por favor. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, mandará en tu favor a sus ángeles y te llevarán en palmas, no sea que tropiece tu pie con una piedra. Nuevamente, en las tentaciones, el diablo se larga ese título que quizás ni él mismo sabe lo que significa. Para los exégetas no es que él piense en la divinidad, sino en la manera como se llamaba al Mesías, hijo de Dios. Marcos 3:11. También los espíritus impuros, cuando lo veían,
se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Siguen pensando los exégetas que no se refiere a la divinidad, sino a la mesianidad. Marco. Pero Felipe, en esto en Marcos, ¿no? El famoso secreto mesiánico. Porque en esta primera parte de Marcos, los únicos que lo reconocen a Jesús como Hijo de Dios son los demonios. Entonces, esto de que no es el Hijo de Dios, a ver, no alcanzo a entenderlo bien. Bueno, lo que pasa es que la expresión Hijo de Dios se refería también al Rey y al Mesías. Por eso al menos algunos autores no quieren concederle al demonio el conocimiento de la divinidad de Cristo y solo están inquiriendo ver hasta dónde pueden acercarse a Jesús usando este título, ¿no? ¿Puedo agregar algo, Felipe? Sí, adelante, sí. Sí, en esas primeras partes del Evangelio de Marcos, el autor lo que quiere mostrar es la constante oposición entre aquellos que deberían reconocer a Jesús y los que supuestamente no deberían reconocer a Jesús, rompiendo una dialéctica que los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, etcétera, tenían la posibilidad de conocerlo, en cambio no lo conocen. Pero supuestamente los espíritus impuros no deberían conocerlo y sí lo conocen. Lo que muestra aquí es Marcos, y en todo este proceso de Marcos, es que los que son capaces no lo hacen y aquellos que pensamos que no son capaces sí lo reconocen. Es un esquema literario propio aquí del Evangelio de Marcos de buscar una dialéctica y una oposición entre dos grupos. Como pasa lo mismo con Mateo en el caso de Herodes y los sabios que vienen de Oriente. Los sabios que vienen de Oriente lo reconocen y Herodes, que debería reconocerlo, no. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. Es un poco también va, además de lo que dice Felipe, Marcos incursió en esas dialécticas también. Yo creo que la opinión de los exégetas está dividida, una es la que decís vos y otra la que estaba proponiendo, que es la que aparece en esta cita que yo tomé de Mateo 4,3 de la Nueva Biblia de Jerusalén, una extensa nota donde considera la posibilidad, pero eso es una opinión, ¿no? La posibilidad de que no estén todavía refiriéndose a la divinidad, pero es posible que otros muchos exégetas apoyen esa, que me resulta interesante también, esa oposición que puede haber en Marco entre los que todavía no creen y debieran creer y los que no creen y sí conocen, ¿no? Bueno, Marcos 15:39. Al ver el centurión que estaba allí frente a Jesús, de qué manera había expirado, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. También, como te digo, estos mismos autores piensan que el centurión no tiene noción de la divinidad, pero y Mateo 3:17, mientras de los cielos salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien, y más abajo, en quien me complazco. O sea, en esta nota de la Biblia de Jerusalén está siguiendo esa teoría, ¿no? De que todavía no se ve claro para ellos que se esté refiriendo con el término a la divinidad de Jesús. Mateo 17,5, todavía estaba él hablando cuando una nube luminosa los envolvió y de la nube salió una voz que decía en la transfiguración, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, escuchadle. Y Mateo 26, versículo 63, pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí sería más convincente esta teoría, porque está como identificando, relacionando el Cristo, que sería el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Pero frente a estos pasajes que posiblemente no incluyan la divinidad de Cristo, hay otros que sí, que se imponen
más fuertemente y que van a venir en la nota siguiente, el número 12. Pero veamos qué dice el texto primero arriba. Pero la expresión Hijo de Dios tiene pleno significado de tal en la parábola de los viñadores homicidas, de Mateo 21. Cuando es superior a los ángeles, Jesús habla de su Padre como el que solo conoce el día y la hora. Es la referencia que Jesús hace a Dios como su Padre. Cuando no por supuesto con respecto al conocimiento del día y la hora. Cuando le explica a Magdalena que debe ir a su Padre en Juan capítulo 20. Cuando el verdadero discípulo no solo dice Señor, Señor, sino que cumple la voluntad de su Padre en el cielo. Cuando habla de la relación con su Padre en el capítulo 11, versículo 27. Jesús hace ver a los fariseos que el Mesías es también el Señor. Creo que cuando le pregunta cómo es que el Salmo de David dijo el Señor a mi Señor, me parece que es ese pasaje. También cuando el Hijo del Hombre señala su origen al decir que no tiene dónde reclinar su cabeza. Ahí me parece demasiado, pero ahí es la opinión de muchos autores, ¿no? Que está refiriendo a su origen divino. Y en Romanos capítulo 9, versículo 5, el contexto y desarrollo de la frase indica que la doxología se refiere a Cristo y no a Dios, el Padre. Pablo suele reservar el título Dios al Padre y trata de las otras divinas personas en sus funciones salvíficas, más bien que en su naturaleza divina. Por eso tendría pocas alusiones a Jesús como Dios, excepto esta de Romanos 9:5 y otra que aparece, que creo que está abajo en la nota que vamos a recorrer, de la carta, me parece, a Timoteo. A ver. Ahí, ahí está la nota, versículo número 12. Sí, en la carta de Tito, de Pablo, ¿no? Alguien que comience a leer estas citas que para muchos autores referirían más claramente la divinidad de Cristo. Mateo 21, adelante. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Bueno, ¿se acuerdan que esa es una parábola, ¿no? Creo de los viñadores, que al final el dueño decide mandar a su propio hijo, y que la mayoría, la exégesis general refiere de que el dueño se refiere a Dios y el hijo sería Jesús, ¿no? Siguiente, Mateo 24, adelante. En cuanto al día, aquel y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre solo. Bien. Bueno, ahí la relación entre hijo y padre sería de naturaleza divina, ¿no? Según estos autores. La siguiente de Juan, capítulo 20. Jesús le responde, suéltame, pues todavía no he subido al Padre. Vete a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Bueno, haciendo bien la distinción entre la relación propia de Jesús y la relación que tienen sus discípulos, que son diversas, ¿no? Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Bien. De nuevo, se entendería que mi Padre, en sentido, diríamos, teológicamente sustancial, de naturaleza divina, ¿no? Mateo 11, todo me lo ha confiado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Siguiente, Mateo 22.
En una reunión de los fariseos, Jesús les dirigió esta pregunta: ¿qué pensáis acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos les responden: de David. Él les dice: ¿cómo entonces David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor al decir: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Bueno, está claro, bastante, ¿no es cierto? La referencia especial que tiene Jesús con Dios su Padre. Romanos, Pablo, que es parco en llamar Dios a Jesús, tendría estos dos pasajes, Romanos 9:5, a ellos pertenecen los patriarcas, refiriéndose al pueblo judío. Ya entramos ahí en el capítulo 9 al problema de qué va a pasar con Israel, que seguramente le preocupaba mucho a San Pablo. Y hablando de todas las riquezas que tiene el pueblo de Israel, dice esta parte aquí: a ellos pertenecen los patriarcas y de ellos procede según la carne Cristo, el cual está por encima de todo, Dios bendito para siempre. Amén. Hay un intento de algunos exégetas de pensar que la última parte, Dios bendito para siempre, no se refiere a Cristo, por tanto no se refiere a Cristo Jesús el Señor, sino que se refiere al Padre. Pero muchos otros piensan que no, que sigue refiriéndose a Cristo, que le llama ahora Dios bendito para siempre. Y en Tito también, mientras aguardamos la bienaventurada esperanza, o sea, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Bueno, ¿qué les parece? Es difícil, no, digo, no es convincente, muy convincente aceptar las primeras citas referentes a Jesús como Hijo de Dios, que muchos autores piensan que no hay intención de afirmar su divinidad, como he visto recién en la observación que hicieron. Y después están estas otras que parecen ser más claras, atribuyendo la divinidad a Cristo Jesús. ¿Alguna opinión? ¿Qué les parece? Sí, me parece que es un buen ejemplo para sentirse hijos en el Hijo. ¿Hijos del Hijo? Hijos en el Hijo. Bueno. Sí, yo creo que es una profundidad muy, muy grande, ¿no? De estudio y de trabajo y de tarea y de reflexión. La verdad es que tenemos una increíble fuente aquí de lectura. Sí. La verdad es que me gusta mucho poder ver esto, ¿no? Sí, yo por eso traté de encontrar todo lo más posible y dividirlo en esas dos partes. La primera, por lo visto, no es tan convincente como me estaban diciendo recién cuando hablaban de Marcos, por ejemplo. Y yo hubiera investigado un poco más, pero no tengo la biblioteca aquí que tendría en Buenos Aires, ¿no? Pero esto me es un incentivo para mí para seguir investigando. Y después la segunda parte, que sí, que es más convincente y que seguramente tendrá más adherentes sobre los pasajes más claramente indicando la divinidad de Cristo, ¿no? Bien. Yo creo que también los teólogos estudian, pero por mí, ¿no es cierto? Yo pienso que también es la fe que uno tiene y el amor. O sea, yo creo. Sí, no, yo no entro en ese campo que lo que es verdadero, es mío también, yo estoy en ese campo también. Soy un cristiano y católico, pero ante todo cristiano, diría yo, porque coincido con otras denominaciones no católicas, y tú también, eso por supuesto. Lo que pasa es que uno se ubica en este momento, en el momento histórico
de la comparación, de la formación del Nuevo Testamento. Y entonces, por eso viene esa distinción en los textos, pero después, sin duda, prevaleció la segunda parte de los textos que indicaban más claramente la divinidad de Cristo, y ya se fue encarnándose cada vez más en la fe cristiana, tanto que la oposición que surgió después en el Concilio de Nicea, ahí hubo ya un replanteamiento ya oficial, y la Iglesia cristiana decidió por la divinidad de Cristo contra ¿cómo era? Me viene Nestorio, pero no es Nestorio, el otro. El Arrio. docetismo. ¿Cómo se- Docetismo. el teólogo que se oponía, que era Arrio, ¿no era? Arrio, sí, Creo que Arrio, era. exactamente. Y después viene el concilio donde también se rebate a Nestorio, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, creo que llegamos al tiempo, ¿no? Llegamos justo al tiempo. Gracias. Perfecto, Bueno, Felipe. continuaremos la próxima vez. Esta es una parte más austera, pero No, es increíble como ustedes, ¿no? Hermoso. pero que vale la pena porque nos está poniendo con la palabra misma de Dios, ¿no? Sí, sí, es un trabajo Mm. científico, académico muy, muy importante. Nos ayuda Después lo mucho. podemos recibir. Sí, yo siempre ahora les mando, quería mandarlo antes de hoy, pero no, siempre estoy trabajando hasta el final y no me alcanza el tiempo. No, este trabajo es increíble. Pero ahora les mando todo de Ahora nuevo. me lo manda y yo lo reenvío a ustedes. Así es. Claro, porque yo no había recibido lo de la semana pasada. Sí, yo lo mandé. ¿Sí? Sí, me mandó. Ay, bueno, yo no lo Sí, recibí. lo puedo hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Así que Bueno, bueno, Felipe, cuando puedas lo mandás y listo. Bueno, un abrazo grande. gracias. 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 Gracias Hasta a la todos.